Bueno, la entrevista de hoy es a Rodrigo Montoya. Él es antropólogo, sociólogo y lo tenemos esta tarde con nosotros. Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí realmente acompañándonos y poder dialogar. También es un gusto para mí y vamos. Y vamos directamente. Bueno, yo les decía que eres antropólogo, que eres sociólogo, pero una cosa que a mí me encanta es que eres una persona que ya tiene 50 años realizando investigación y que lo que te mueve es ese amor por el país, ha sido por la Amazonía, por los Andes, Villa El Salvador, Lima Metropolitana. Y en esto, dime, ese ser profesor errante, ¿qué es lo que aporta? ¿Aporta a la antropología, a tu manera de pensar, a tu manera de investigar? En primer lugar, la experiencia de profesor errante cubre el déficit del presupuesto familiar. En segundo lugar, es una oportunidad extraordinaria de conocer gente en otras universidades, tener alumnos y alumnas diferentes en lenguas distintas, conocer colegas, profesores, profesoras, ver el sistema administrativo universitario, conocer otros países. Y luego también la oportunidad extraordinaria de reflexionar, de estar solo, de trabajar, de escribir. Y en esa soledad fuera es donde la producción intelectual tiene, me parece, en el caso mío, un valor particular. Mm, muy bien. Ahora, Habría sí. que agregar un punto breve, es que los 50 años de investigación corresponden a un proyecto que comenzó el año 70 para ir pensando cómo tener una visión de conjunto sobre el Perú. Porque en mi formación universitaria había descubierto rápidamente que las especializaciones eran las que mandaban en todo, y esas visiones de conjunto de nuestros viejos maestros de los años 20 y 30 ya no aparecía. El único que tenía una visión, tratando de tener una visión de conjunto sobre el país a partir de la literatura y la antropología, era Arguedas. Entonces yo, como alumno de Arguedas, fui arguediano y amigo de él desde San Marcos, desde el primer año, segundo año, y aprendí que tener una visión de conjunto del Perú era irse a las profundidades, pero no solo de los Andes, sino también de la Amazonía. Y no solo de la Amazonía, sino de esa realidad nueva que empezaba en el Perú en los 60 cuando yo era estudiante, y que era la aparición de Comas y luego el cierre de esa experiencia a partir del 71 con Villa El Salvador y ese caso extraordinario de Villa El Salvador. Ujú. Entonces trabajé 10 años en Villa El Salvador, estuve mucho tiempo también en la Amazonía en momentos distintos, y con la experiencia de fuera he ido redondeando una visión de conjunto del país. Claro. Rodrigo, cuando leo tus escritos, veo al antropólogo acucioso, pero no solo, ¿no? También percibo esa vena literaria y hasta poética. Dime, esta manera de escribir, ¿tiene una correlación con el ser arguediano? ¿Tiene una relación con ese hundirte en las realidades para sentir los fervores del pueblo, como tú lo dices en alguno de tus escritos? Se trata de eso y algo más. En el fondo de todo hay el esfuerzo por tratar de conocer el lado interior de las personas, el lado afectivo, ese mundo interior que todos tenemos y del que poco se habla, y un mundo al que, conociendo las estructuras económicas y políticas y todas las teorías habidas y por haber, no llegamos nunca. Entonces, a mí me pareció desde el comienzo, porque mi afición por la música era desde niño, por el arte indígena, por la danza en las tijeras, y eso me permitió tener como diría, una especie de
preparación involuntaria, previa, para tener la afectividad con las personas. Y el trabajo de campo que se hace cuando uno conoce la lengua indígena es un trabajo precioso porque con la lengua indígena se rompen barreras y la afectividad está más al alcance de uno. ¿Y por qué me fui a la Amazonía? Porque decía, yo tengo el quechua en la cabeza, en el corazón, y lo que me falta es la Amazonía. Pero la Amazonía la puedo conocer a través del quechua también. Y me fui a buscar a los quichuas de la frontera de Perú con Ecuador y a seguirlos donde estuvieran, pero ya no en el contexto andino, a 3.000 o 4.000 metros de altura, sino en la selva, en la Amazonía, en la parte alta primero, en la selva alta y después en la selva baja. Y gracias a eso tuve, digamos, una posibilidad de entender mejor lo que pasaba en el mundo andino. Cuando uno tiene un acceso a la afectividad, está entrando en un mundo de metáforas, de símbolos, en un mundo en un lenguaje que no es el mismo, común y corriente, y en ese descubrimiento está la literatura, está la posibilidad de entender la realidad a través de los símbolos que en la realidad se producen, y por otro lado, al empaparse de ese universo, lo que uno escribe transmite ese universo. Y como ese universo es rico y es poético, hay un salto a la literatura. Y en eso, claro que soy arguediano, porque cuando estudiábamos con Arguedas su tesis de doctorado, mientras él la redactaba y era nuestro profesor para 8 alumnos, él nos leía su trabajo tal como iba avanzando y descubríamos que las descripciones que hacía de las comunidades de España eran unas descripciones literarias que se parecían a las novelas que él escribía. Y entonces ahí apareció una conclusión muy sencilla. Cuando uno es antropólogo o es escritor, no puede dejar de ser antropólogo cuando es escritor, ni puede dejar de ser escritor cuando es antropólogo. Y entonces la literatura y la antropología parecen hermanadas ahí. Y ese ha sido mi caso. Escribí una novela y después algunos cuentos y quiero volver sobre eso cuando termine un libro grande que estoy trabajando sobre los 200 años de la nación frustrada en el Perú. Sí, Rodrigo, y ahora vamos a hacer un salto, ahí voy a unir. Tú nos decías que eras alumno de Arguedas, pero a través de conocerlo y hacerte arguediano, en realidad has construido una amistad, ¿no? Por decir, con Arguedas. Y en la Fratelli Tutti, el Papa nos habla de la amistad social, articulando todo ese camino de antropología que nos has contado. Dime, ¿cómo ves esto de la amistad social en este momento en el país? La amistad existe felizmente en todos los pueblos del mundo y existe más allá de las disposiciones y las normas sociales, de las reglas, de las constituciones y de las normas de premio y de castigo. Uno normalmente no escoge a los amigos aparecen y el contacto, la cercanía, esa palabra tan importante en la encíclica, la cercanía es la que permite, eh, la cercanía permite que una persona pueda confiar en el otro o en la otra. Y no hay amistad sin confianza, ni confianza sin amistad. Y hay relaciones sociales a veces intensas que no tienen confianza, que no tienen amistad. Entonces la amistad es, cuando es firme y dura, dura todo el tiempo. Y cuando es muy débil, se acaba y pasa. Pasa cuando las amistades se perturban por intereses que separan a las personas.
yo viví un drama personal muy fuerte durante la dictadura de Fujimori, porque uno de mis amigos más queridos, a quien yo lo admiraba desde que era chico, porque era 14 años mayor que yo, él era una persona muy cercana a mí, éramos amigos muy íntimos, y poco a poco él se volvió fujimorista. Y la prueba de fuego para mí fue: renuncio a él porque es fujimorista, quiere decir que mi amistad no es tan sólida. Y lo que podemos hacer es que él y yo mantengamos la vieja amistad hasta que la muerte nos separe y seamos suficientemente prudentes para no entrar en la discusión sobre el fujimorismo sí o el fujimorismo no. Y él se fue del mundo hace 10 años, y lo primero que hizo cuando se iba, ya estaba cercano su final, fue decirle a una de sus hijas: llama a Rodrigo, que lo necesito porque me voy. Y entonces me dio esa llamada a la prueba que no me había equivocado en no apartarme de él por las razones de una discrepancia profunda en términos políticos. Lo que quiere decir, por lo tanto, que cuando la amistad está construida sólidamente, cuando hay una gran confianza y cuando no hay intereses ajenos que la perturben o la empequeñezcan, entonces esa amistad se mantiene. La prueba de todo es que tenemos en general pocos amigos, y eso es muy común. La gente dice: yo tengo muy pocos amigos. Y es verdad, porque no se trata de la canción de Atahualpa Yupanqui, el gran poeta argentino: tengo 1 millón de amigos. No hay persona que tenga 1 millón de amigos ni que tenga 100 amigos. Los amigos y amigas se cuentan con los dedos, porque las intimidades, las profundidades de cada uno no se cuentan así nomás a medio mundo. Y por eso esa intimidad tiene que ser, esa cercanía tan profunda, tiene que ser de pequeños grupos. Y hay grupos de amistades sólidas cuando dos personas implican a sus otros amigos en un mismo grupo. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Y termino tu inquietud señalando que otra vez, en otro momento, Anita y yo había pasado por España y estaba profundamente influido, admirado yo, de la cocina vasca. Y los vascos tienen desde tiempos inmemoriales hasta ahora la tradición de eh, los grupos de amigos de cocina. 5, 4 o 6 amigos que se quieren y que toman vino juntos y que conversan, se reúnen un día a la semana para cocinar. Y yo rápidamente, como profesor visitante, buena gente para ellos, entré en uno de los grupos y veía lo que era la riqueza de cocinar juntos, el placer de la música, el aprendizaje de los platos propios de ellos. Pero rápidamente me di cuenta que ahí las mujeres no estaban. Y yo tenía un vínculo profundo con Anita, y cuando volví a Lima, le digo: Anita, me encantaría formar una sociedad secreta del buen comer, pero con los amigos cercanos y las esposas. Y haciendo que el circuito durante cada mes comprometa a un hogar con los otros amigos, con las esposas, los esposos o las amigas queridas, no necesariamente casados, y los hijos. O sea, cuando la comida se hacía en casa mía, en casa de Anita, nuestros hijos participaban de todos los amigos, de toda la preparación de la comida y de hacer de comer juntos y de irse a las 7 de la noche felices. Y así sucesivamente, los hijos de los otros amigos en el circuito de 6 vueltas participaban del papá, de la mamá, de los amigos, de la buena comida y de un ejemplo que ellos han ido siguiendo sin que nadie se propusiera darles clases de nada, ¿no es cierto? Ya está. Claro. Entonces, las amistades son profundas cuando son de extrema confianza, de extrema cercanía, y esa
confianza y cercanía favorece que los amigos sean posibles entre religiones distintas, entre opiniones políticas distintas o entre clases distintas. Sí, correcto. Mira, Rodrigo, en la Fratelli Tutti, el Papa nos habla de la mejor política, ¿no? Nos habla que justamente pues esta amistad social es política. Y la mejor política tiene que ver con el bien común. ¿Cómo articulamos en este momento en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? En el que ya tenemos presidente proclamado, ya tenemos una esperanza, como tú bien dices, en este elogio que haces a Yuya Ascani, hablas de que Pedro Castillo es una esperanza, pero también dices, es sencillamente incomprensible, ¿no? Entonces, ¿cómo articulas ese encuentro de los zorros de arriba, los zorros de abajo, con el momento político que es revuelto, que tú mismo también dices, no son solo tiempos difíciles, son tiempos revueltos y graves? ¿Cómo articulas ese encuentro de los zorros de arriba, los zorros de abajo, con el momento que vivimos? Bueno, la metáfora de los zorros, recogida por Arguedas de los textos de Guarochirí, es una metáfora que en los textos en los que aparece en el libro sobre Guarochirí, el zorro de arriba y el zorro de abajo tienen una especie de encargo común que es proteger el de arriba a la gente de arriba y el zorro de abajo a la gente de abajo. Pero ese arriba y abajo, ese Pachacamac en la costa y Pariajaja arriba en el vértice andino, en el Nevado, ese ir y bajar, ese subir y bajar, implica que los zorros son estos animales extraordinarios que tienen una capacidad fantástica porque están en la costa, están en la sierra y están también en la Amazonía. Entonces, los pumas no, las vicuñas no, los cóndores pasan un ratito a comer un poco de pescado y después se vuelven, pero los zorros están yendo de arriba abajo. Y la metáfora construida en el relato mítico es que estos zorros son protectores. Y esa idea la retoma Arguedas para ver cómo estos zorros pueden reunirse en Chimbote y actuar también de protectores de ese pueblo chimbotano que está sufriendo en medio de una enorme riqueza, de esta fortuna extraordinaria que dio el Perú como primer país exportador de harina de pescado a poca gente, pero que hizo sufrir a mucha gente. Entonces, Arguedas intenta una novela preciosa, la última, y ahí queda. Villascani, el 85, como grupo, produce El Encuentro de Arguedas. Perdón, El Encuentro de los Zorros. Es una pieza de teatro en la que los Yuyas reúnen a los zorros de arriba y de abajo en Lima. 1985, la guerra brutal ya había comenzado en los Andes, particularmente entre Centero y las Fuerzas Armadas. El número de muertos crecía rápidamente como en tiempos de pandemia. Entonces, en la pieza teatral de Yuyascani aparece un migrante andino ayacuchano, pobre, casi monolingüe, que sufre en Lima, y el zorro de arriba y el zorro de abajo se reúnen para protegerlo. Entonces, hay un juego de realidad por un lado, de literatura pura, de ficción pura, cuando obviamente los zorros reales no están ahí, pero es una representación mítica y mágica de estos animales protectores. La pieza es de tal sensibilidad, de tal riqueza, ¿no? Que cuando uno sale de ahí, sale profundamente conmovido.
A mí se me ocurrió pensar que ahora, en el 2020, podría ser posible también imaginar un encuentro de los zorros de arriba y abajo, pero ya no pensando solamente en los desvalidos por proteger en Perú, en Lima, sino en el conjunto del país. Porque ya no se trata de Chimbote en un lugar preciso de la costa, sino que la coyuntura peruana está colocándonos por primera vez, después de mucho tiempo, frente a una situación nacional en la que hemos aparecido como somos. La pandemia nos ha hecho ver lo que tenemos debajo de la alfombra, lo que tenemos debajo de la ropa interior, para decirlo así un poco toscamente, pero con la idea de cómo nosotros escondemos muchas cosas y la pandemia nos ha obligado a salir de todo, a poner sobre la luz nuestras pequeñas y grandes miserias. Y la derecha peruana ha salido también a mostrar todo su racismo, todo su desprecio, todo el odio que carga contra gente del pueblo o contra un profesor del sombrerito y el lápiz que pareciera que no vale nada, pero que es un hombre que está saliendo en representación de un pueblo grande en el país que aparentemente no vale nada y no representa a nadie, lo que no es absolutamente cierto. Entonces, en esta pequeña, ¿cómo diría?, confrontación grande, en esta gran confrontación que tenemos, eh, los zorros tendrían que hacer un trabajo muy grande para acercarnos, para que los peruanos no estemos más divididos como siempre hemos estado desde los tiempos de nuestros abuelos, Huáscar y Atahualpa por un lado, Pizarro y Almagro por el otro. Descendemos de estos cuatro personajes, de estas cuatro personas históricas que se mataron entre sí, que produjeron muerte por un lado y por otro, que se enfrentaron entre sí y que nos dejaron un país profundamente dividido, fracturado, cargado de menosprecio, de odio, de ganas de revancha. De ahí venimos. Y eso es lo que debiéramos tratar de quebrar, tratar de romper. Y eso va a ser muy difícil, porque entre las personas que estamos profundamente opuestas con otros, no solamente hay la necesidad del diálogo, sino también las condiciones reales que imposibilitan ese diálogo. Y entonces vamos a tener que ver cómo vamos a movernos en un espacio donde por un lado las fuerzas del diálogo aparecen y por otro las fuerzas de la confrontación se mantienen, se repiten. Ese es, diría yo, el pequeño futuro que nos espera, ¿no es cierto? Mm. Y cuando digo la esperanza está a partir de el profesor, el lápiz y su sombrerito, porque muchísima gente con toda la razón del mundo se identifica con él, porque él está hablando un lenguaje común de los de abajo, ¿no? Ahora, esa esperanza podría frustrarse, esa esperanza podría darnos uno o dos pasos en la dirección de la construcción, de la preparación de un pueblo unido que nunca tuvimos. Nadie nos preparó para acercarnos a los que no son como nosotros. La derecha no tiene ni la menor idea de lo que es el mundo de los Andes, el mundo de la Amazonía. Vive con la cabeza, con el bolsillo y con el corazón en Miami, en Nueva York o en las Bahamas. Y las personas humildes y sencillas en las tierras altas de los Andes, en los pueblos lejanos de la Amazonía, son personas que no tienen ni idea de lo que es Miami, las Bahamas o la fortuna, y que entonces tienen un universo
pequeño, rodeado de música, de canto, de alegría, de afectividad, pero también rodeados de una profunda pobreza, de limitaciones extremas, de imposibilidad de curarse bien como debieran curarse, de ir al colegio como debieran ir al colegio en las mejores condiciones. Entonces, los extremos están tan lejos y los diálogos están construyéndose tan lentamente y la necesidad de los puentes es fundamental, pero es también fundamental reconocer que los puentes se construyen de un lado y del otro, de las dos orillas del río, que no es posible que construir un puente solo desde un lado. Y las fuerzas profundas del país, las fuerzas como Mariátegui, como Mariátegui, como nuestro Valcárcel, Luis Valcárcel, como Arguedas, esos tres hombres grandes han leído bien lo que era la historia del Perú y han entendido que Tupac Amaru, que Santos Atahualpa, que Huamampoma de Ayala y que nuestro Garcilaso Inca de la Vega fueron personas que tuvieron un juicio crítico sobre la realidad y que pensaron desde entonces que era necesario cambiar profundamente el país para que el país nos diera una unidad. Pero desde la derecha no hubo ninguna construcción. Hubo gente que pensó en eso, hubo gente valiosa que tuvo inteligencia para pensar, como el propio Ribagüero, aquel viaje al Perú, pagándose una expedición él con el dinero que tenía para irse por los Andes, pasar por Ayacucho, llegar al Cusco, no ver a los indios, no conversar con ellos, pero ver el paisaje, ver lo que era el Perú. Y ese hombre volvió encantado de haber visto los Andes, de haber visto los restos de culturas andinas nuestras extraordinarias, y escribió un libro pequeño en 1912, Paisajes Andinos, que es el elogio del paisaje, el elogio de los cerros, de los cielos, de los ríos. Pero ese elogio se queda mudo porque no habló con la gente, no quiso, no necesitó, no tenía preparación para buscar a la gente. Podía haber pagado a un traductor y lo hubiera hecho muy bien, pero no eran los tiempos para eso. Y estamos, por lo tanto, frente a un diálogo que no es posible, que se corta. Rodrigo, cuéntanos cómo haces la articulación con la parábola del buen samaritano. Comenzaré con 4 ejemplos míos de la parábola del samaritano sin que haya conexión de la parábola en la Biblia con la realidad. Los 4 hechos que voy a contar. Muy rápidamente, 1964, hace más de 50 años, yo estaba terminando el 5º año de antropología de San Marcos y me fui a Huancavelica a vivir en una comunidad ganadera de Huachocolpa, cerca de las grandes minas, y pasé ahí unos meses a 4.200 metros de altura, en un pequeño poblado en el que no había una tienda, no había un restaurante, no había un hotel ni una pensión, y donde conseguí un cuartito por ahí y yo preparaba mi desayuno y mi noche. Era un desayuno en la mañana y un desayuno en la tarde con leche Gloria y galletas de agua. Y a mediodía conseguí una señora que a kilómetro y medio del poblado tenía una casita y ella me ofreció dar un almuerzo todos los días. Iba yo a mi almuerzo el miércoles santo de 1964, cuando a mitad de camino, desde una parte alta de un cerrito, una señora me dijo en quechua, niñito, ¿tú estás yendo a almorzar donde la señora Rosa? Y yo le digo, sí, señora, estoy yendo allá. Y me dice, no vayas, papacito, porque ella no está.
Ella se ha emborrachado y está en la iglesia arreglando las cosas porque su familia está de cargo. Así es que no te ha hecho tu almuerzo. Le dije, bueno, señora, muchas gracias por avisarme, ya volveré mañana o la veré esta noche en la iglesia. Y ella me dijo, sí, pues, pero niñito, ven, sube, yo te voy a hacer una sopita. Me quedé conmovido viéndola. Hizo una pequeña sopita de papas con un poquito de sal y unas hierbas que tenía en una ollita de esas llenas de humo y de hollín, como si hubiera recibido 20 golpes. Me hizo la sopita que me pareció extraordinaria y después le digo, mamita, ¿y por qué me has ofrecido esta sopita si tú no me conoces? Yo tampoco te conozco. Y ella me dijo, por una razón muy sencilla, hijito, porque yo tengo un hijo que está de tu porte, que debe tener tu edad, tu tamaño, y hace años que se ha ido a Lima y no vuelve. No sé si se habrá muerto o no. Y yo le he llamado para hacerle esta sopita con la esperanza que a mi hijo en Lima alguien le dé una sopita cuando él no la encuentre. Lección una maravillosa, extraordinaria, que me marcó para toda la vida. Lección 2, París 1966, 2 años después. No, perdón, es 1976 o 75, por ahí, un año más, un año menos. Y estábamos preparando la noche de Navidad con Anita y mis 2 hijas en París y veíamos la televisión y en la televisión apareció una periodista fantástica que había simulado un, eh, a una señora que en la noche de Navidad estaba sola, estaba embarazada y tenía los dolores de parto y que necesitaba ayuda. Entonces ella con las cámaras de televisión hizo la pregunta a varias personas. Uno decía, bueno, yo no puedo hacer nada porque en mi casa me están esperando y se fue corriendo. Otra persona dijo, qué pena, carambas, pero no, yo no podría porque no tengo carro, no tengo nada, cómo la voy a ayudar? Siguió su camino. Y 2 o 3 personas más que hicieron lo mismo, hasta que al final apareció por la calle un joven de unos 25 años, un árabe, absolutamente árabe, de Marruecos o de Túnez o de Argelia, y le preguntan y le dicen, mire, pasa esto, ¿podría usted ayudar? Y el joven árabe dice, bueno, si es una persona que está pasando una circunstancia tan difícil como esa, yo sí puedo ayudar. Tengo un primo que tiene una camioneta, déjeme llegar donde él rápidamente y la podemos llevar en mi camioneta, en la camioneta de mi primo. La periodista francesa vio que todos los franceses preguntados se salían de la pantalla porque no podían ayudar. El árabe, el árabe dijo que sí. Francesita ella, la periodista, para hacerlo caer al joven árabe, le dijo, pero me olvidé de darle un detalle. ¿Cuál? Le dice, es que la señora es judía. Y el árabe dijo, ¿y eso qué tiene que ver? La señora tiene necesidad de dar a luz. Es un niño que si por falta de cuidado podría perderse. No puede ser, vamos. La periodista se quedó en silencio porque fue una lección de los árabes a los franceses en París en una noche de Navidad. Para Anita, Guaita Yurpi, mis hijas, la experiencia fue simple y llanamente extraordinaria. La tercera experiencia tiene que ver ya con la política y con la izquierda peruana en 2 momentos distintos. En 1979
se planteó la necesidad de unir a la izquierda luego de la constituyente para presentar una lista al Congreso y a la presidencia en las elecciones de 1980. Las fuerzas políticas de la izquierda negociaron, se pusieron más o menos de acuerdo para que en las elecciones del 80 fueran con una lista única, y al movimiento de unión le llamaron ARI, a Alianza Revolucionaria de Izquierda, que en quechua ARI quiere decir sí, una afirmación, una unidad. Muy bien. Discutieron, yo estaba ahí, discutimos quién sería el candidato, y una parte pensaba que el candidato debía ser Hugo Blanco, porque Hugo Blanco venía de las tomas de tierras del Cusco, era el líder campesino más importante del país, era una figura política importante porque había obtenido la votación más alta en las elecciones para la constituyente, y que por lo tanto era un hombre a quien debiéramos apoyar. No era un jefe político grande, no tenía tampoco ambiciones presidenciales ni nada como eso. Quizá las tenía en el fondo de su corazón, no lo sé, pero lo cierto es que Hugo Blanco fue la primera carta. En el segundo momento, todas las organizaciones marxistas-leninistas dijeron: con un trotskista como Blanco no vamos. Y el frijolito, mi amigo querido, Alfonso Barrantes, dijo en casa: yo no puedo ir detrás de un trosco, no podría serlo. Es decir, la izquierda no se pudo unir porque no era capaz de dialogar y no era capaz de pensar en que alguien debía comandar esa unión. Se quebró Ari, se rompió Ari, y a partir de ahí la izquierda nunca tuvo suerte en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y después de tener una buena representación en un primer momento con Izquierda Unida, se fue perdiendo, perdiendo y perdiendo. La última experiencia fue ya después, en el 2011, cuando viene otra elección y se trata de elegir y ver a quién vamos a nombrar. Al interior de la izquierda estaba tan dividida, tan empequeñecida, que no hubo para nada un candidato posible de la izquierda. Lo que hubo fue un candidato militar, un comandante, un mala, que se acercó, dijo, a la izquierda y que conmovió a muchos izquierdistas para que lo apoyen. Y yo en ese momento no estaba en Lima. Yo defendía la posibilidad de que la persona que debiera ir como candidato en esa elección en nombre del pueblo y de la izquierda debía ser Alberto Pizango. Alberto Pizango, como conocerán ustedes, fue el dirigente indígena amazónico que fue capaz de enfrentar a Alan García en Bagua en el 2008 y el 2009, y que con una fuerza preciosa de los amazónicos, Pizango logró derrotar a Alan García. Fue entonces un líder victorioso. Y en la solidaridad y en la marcha que hubo gigante en Lima, de solidaridad con Bagua, la gente decía: todos somos indígenas. Y recuerdo que en Iquitos, como un año después, en otro acto de solidaridad, las monjas de Iquitos que participaban en la manifestación con sus pancartas decían un texto conmovedor que era este: Cristo también fue indígena. Bueno, esos eran argumentos serios para mí, y decir: esa es la figura mayor que tiene el pueblo en este momento. No nos importa si es un jefe de un partido o no, es una figura que representa a un pueblo peruano. No, dijeron, eso no tiene votos, eso no nos sirve para nada. Y claro,
lo mandaron al exilio al pobre porque lo perseguían y se fueron con el comandante Humala, unos para ministros, otros para consejeros, otros para directores de aquí y de allá, después para embajadores, y por ahí la izquierda no construye nada. Otra vez, la imposibilidad entre la gente que cree que representa al pueblo y el pueblo mismo. Regresamos a la idea grande. La parábola del samaritano es un gesto de bondad extraordinario que ocurre en todos los pueblos del mundo, en todas las épocas del mundo, los momentos históricos del mundo, y que tiene una característica muy grande. Siempre es una excepción, siempre es un ejemplo. No todo el mundo está en eso, ¿no? Y como es un caso tan singular, el de la parábola en la Biblia del samaritano, o las 4 historias que he contado yo en las que las he vivido personalmente, no se trata de una norma de conducta de una sociedad, de un pueblo, sino se trata simplemente de una reacción desde el corazón, desde la afectividad profunda, desde el reconocimiento de la otra persona como valiosa y a la que hay necesidad de ayudar. Y el segundo elemento es que esa ayuda no está, como diría, atada a una retribución, sino simplemente es un ejemplo de solidaridad que termina ahí y que se conforma, la persona que hace ese bien y ese favor, se consuela con la idea preciosa de que en otro momento alguien le dará a uno el abrazo que necesita o el plato de sopa que necesita. Rodrigo, bella estas experiencias y lo que estás diciendo. Estamos ya casi por terminar y quisiera cerrar. Tú hablas cuando dices me encanta, dices que me encanta es más que me gusta y que incorpora magia. ¿Cuál es la magia de ser prójimo sin fronteras en este momento? ¿Por dónde? ¿Por dónde caminamos? Ahí es muy difícil encontrar la magia porque el tema no está tratado ni en el canto, ni en el teatro, ni en el cine, y en las experiencias personales, sí, por supuesto. Y lo que tenemos que buscar es en qué condiciones se podría generalizar el principio de la solidaridad que la parábola del samaritano implica o supone. Si la parábola nos dice que se trata de una experiencia individual, porque lo es, lo que he tratado de demostrar también con los otros casos, el paso siguiente es el salto que hay que dar del discurso a la acción. Y entonces el discurso sobre el buen samaritano es un discurso bueno, precioso, importante, que se generalice, que está muy bien, pero será una especie de arma para el diálogo y para el respeto de los otros en la medida en que se convierta en un elemento de acción y de acción política. Ahí es donde tenemos que entrar a la necesidad de la acción política. La acción política es por definición y por principio una acción colectiva. Es una acción en la que un grupo o una coalición de personas pretende resolver un problema de una región, de una localidad o de un país con algunas ideas. Y para eso lleva adelante una acción política. Es una acción que implica propaganda, que implica difusión, que implica prensa, que implica, en los términos de comunicación de ahora, de radio, de televisión y de todo eso, pero que implica también un grado de
¿cómo decir?, de fuerza política suficiente como para ganarle batallas al adversario, porque el adversario que no quiere todo esto no va a aceptar que el mundo que tiene en su favor pierda o se caiga. Y entonces la acción política, por definición y por principio, lleva a la confrontación. Y la acción política termina la violencia y avanza hacia la guerra. Hay un viejo principio de las relaciones políticas que dice que la guerra es la política por otros medios, ¿no es cierto? Y las grandes guerras, las grandes matanzas que tiene el mundo para vergüenza de la especie humana, esas grandes guerras no han sido sino periodos terribles de confrontaciones entre puntos de vista distintos, entre bloques organizados políticamente y militarizados hasta el punto de tener aviones o tener tanques. Y entonces, de un lado, un guerrillero que combate con un guerrillero de la resistencia francesa que combate con una escopeta o con una carabina o con un pequeño fusil, y del otro lado, una fuerza alemana que invade el país, es capaz de bombardear el mundo, ¿no es cierto? Y entonces, aunque uno no quiera, aunque a uno no le guste la violencia y no le guste la guerra y la violencia están ahí en la realidad, son un medio inevitable por el que se resuelven los problemas. En las guerras ganan unos y pierden otros. En las guerras los mapas cambian. En una guerra con México, Estados Unidos le quitó la mitad de ese país. Y en cada guerra, el ganador se queda con un pedazo del espacio del otro. En la guerra con Chile, nos quitaron una parte del sur y le quitaron a los bolivianos su litoral y lo dejaron como un país arriba, sin mar, sin litoral. ¿Por qué? Porque la guerra estuvo preparada para eso. Los chilenos tenían un proyecto político para entrar al Perú. Y no me cabe duda de que a los chilenos les gustaría, digo bien, les gustaría que Machu Picchu fuera de Chile y que el Amazonas también, pero no lo conseguirán nunca, ¿cierto? No lo conseguirán nunca, porque las condiciones ya no están dadas para eso. Y no habrá, creo, chileno alguno que admita hoy que esos son unos deseos firmes y que debieran ser tomados en cuenta. No, pero esas cositas que quedan profundamente marcadas en el corazón. Ya querían tomar Arequipa, querían tomar Tacna, perdimos Tarapacá y Tacna se quedó con nosotros, gracias al esfuerzo de los tacneños, que si no hubiera sido por ellos, sino simplemente por los jefes de Lima, también se entregaba Tacna. Y después de Tacna estaba Arequipa muy cerca. Entonces los países se empequeñecen o los países estiran sus fronteras, estiran sus territorios, ¿gracias a qué? A las guerras. Y las guerras lo que hacen es resolver los problemas políticos. No estoy diciendo que vayamos a la guerra para imponer la parábola del samaritano. Lo que estoy diciendo simplemente es que ganar un espacio para que una parábola como esa tenga fuerza implica ser conscientes de de que hay una necesidad política para eso. Y es ahí, si me permiten 2 minutos, en que podría desarrollar un tercer punto de lo que quería decirles y que quedarán los otros guardados. Ese punto es que las fuerzas cristianas en Lima, en el Perú, la Iglesia Católica, está objetivamente dividida. En este momento tengo la novedad, de ayer a hoy, que la derecha se ha partido a nivel empresarial, que la CONFIEP ya no representa a todos los empresarios y que aparece un nuevo bloque saliendo de la CONFIEP. Esto es consecuencia política de toda la confrontación que ha habido en este último periodo. La Iglesia Católica está también dividida porque hay una iglesia fuerte,
un componente de la iglesia que está en la derecha, y un componente de izquierda guardada que está en el corazón de los cristianos católicos en Lima, pero que políticamente no se expresa. Cuando digo esto, estoy pensando en unos 40 años atrás, cuando los sacerdotes de Onís, alrededor del pensamiento y del texto de Gustavo Gutiérrez, y los textos, no solamente uno, por supuesto, la teología de la liberación y los libros que acompañaron ese momento. Cuando los sacerdotes de entonces y los militantes de la izquierda estábamos en la misma batalla. Estábamos en las calles, nos veíamos, nos abrazábamos, nos saludábamos, estábamos combatiendo por lo mismo, nos reprimían en las calles con bombas lacrimógenas. Y eran sacerdotes reales, que tenían parroquias. Entonces yo, hombre de izquierda, veo a un sacerdote que está en la misma pelea conmigo, es un hermano, es un compañero de ruta, es una persona absolutamente respetable y venerable. Esa presencia de un punto de vista crítico sobre la realidad que tuvo la iglesia peruana como cabeza de una corriente grande en América Latina y en parte del mundo, la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, a quien he tenido el honor de conocer y casi el honor que tengo yo de decir, de sentirme su amigo, porque hemos estado en muchísimas circunstancias juntas. Y algo me conmovió profundamente de Gustavo fue cuando murió Anita, mi esposa, hace 21 años, y Gustavo me llamó para decirme: Rodrigo, he hecho una misa por el descanso de Anita. Yo le agradecí con una sinceridad y una profundidad extraordinaria. ¿Eso qué estaba revelando? Había una capacidad de comprensión entre alguien que desde la izquierda, no siendo un creyente, era respetuoso de las personas del otro lado, que están en la misma batalla con uno. Y esa me parece una cuestión fundamental en la que estamos ausentes porque esas confrontaciones se están dando ahora con causas terribles, ¿no? Porque de un lado hay gente que odia, que desprecia y que dice que hay que matar a estos indios, a estos ayacuchanos hay que acabar con ellos, a estos cusqueños hay que acabar con ellos. Esos insultos sobre el racismo, con el racismo extraordinario sobre la gente, eso no pasaba en tiempos de la derecha de los años 20. La derecha estaba en otra cosa, la izquierda planteaba otras cosas, no había esa confrontación, digamos, humana, terrible como la que hay ahora, ¿no es cierto? Así es. Entonces tenemos que reconstruir, tenemos que partir desde abajo, ladrillo por ladrillo, para ir construyendo este diálogo entre fuerzas cercanas con las que podemos estar perfectamente de acuerdo en recorrer largos caminos, porque los caminos son pocos y en última instancia nos descubrimos unos a otros y las diferencias se van diluyendo, se van desvaneciendo. Pero cuando la distancia está marcada, contigo sí, contigo no, diálogo contigo sí, contigo no, tú no sirves, por ahí no vamos adelante. Así es. Concluyo Ujú. sobre este punto Sí, con sí. un elemento que es importantísimo y que es el concepto de reconciliación que aparece en la encíclica Hermanos Todos y que no tiene la presencia ni la importancia que tiene como concepto, porque claro, no es la idea principal de la encíclica, pero la reconciliación tiene en el fondo una propuesta del perdón y una propuesta del diálogo, el entendimiento, el reconocimiento de un error, de una falta, de un crimen, de un delito y la búsqueda
de el perdón. Y claro, el perdón es necesario, no solamente en el mundo religioso. El perdón es importante en la vida cotidiana de todos los pueblos del mundo. Si no supiéramos perdonar, si no supiéramos pedir perdón, si no supiéramos actuar para no estar en las condiciones de pedir perdón o que nos perdonen, otra sería la situación. Entonces, la reconciliación, por definición y por principio, es un entendimiento entre adversarios, casi entre enemigos. Y esa reconciliación por el Perú está totalmente ausente. Así es. Rodrigo, pues realmente gracias por esta entrevista. Yo creo que nos has aproximado a la cercanía, a la ternura, al amor del Perú, a poder abrir caminos para poder realmente ampliar nuestra capacidad de amar y caminar en esa línea de ser prójimos sin fronteras. Realmente ha sido un placer tenerte. Yo creo que para la gente va a ser muy interesante poder tener la entrevista completa y como ya sabes, de esta entrevista sacaremos un extracto para poder pasarlo en nuestro programa. De verdad, muchísimas gracias por tus aportes a este momento difícil también que vivimos en el Perú y que tú contribuyes desde tus sentimientos y desde tu hacer, ¿no? También, Janet, te agradezco por la posibilidad de conversar, de tocar estos temas de los que no se suele hablar y que quede pendiente para el futuro mis otros dos puntos que están pendientes de esta lectura que hice cumpliendo con la tarea de leerla previamente a esta entrevista. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias y nos vemos en otra oportunidad. No te pierdas. Muchas gracias. Gracias a ti.